Dios los bendiga. Y para todos los que se van uniendo también, les damos la bienvenida. Hoy vamos a continuar con este módulo llamado Maldiciones Generacionales. Hoy vamos a ver la lección número 3, titulada ¿Qué es una maldición? Así que vamos a aprender hoy acerca de esto y yo espero que estemos sacando el mayor provecho a esta clase, poniéndola en práctica sobre todo, porque esa es la intención, que seamos verdaderamente libres. Así que los dejo con su profesor. Pues sí, esa es nuestra finalidad, ¿verdad? Gloria a Dios, poder aprender y liberarnos de todo aquello que nos tiene, pues de generación en generación, como hemos visto las enseñanzas, atados, eh, con ligaduras, con ataduras, y ya estando en Cristo, nosotros estamos viendo que la oportunidad de que todo podemos hacer en Cristo Jesús con su ayuda, liberándonos, saliendo adelante de todo aquello que nos estorba. Y hemos estado viendo que la base para que entre una maldición siempre va a ser la iniquidad familiar, ancestral, generacional, ¿sí? Y ya dijimos que primero está la iniquidad, después la rebelión, que es la que induce a todo, como si fuera la savia, ¿no? Y de ahí viene el pecado. Por tanto, cuando va a entrar o cuando vemos que entra una maldición, nos damos cuenta que tienen derechos legales. El diablo siempre va a tener derechos legales para poder entrar a provocar una maldición. Y bueno, lo estuvimos viendo, esta enseñanza hace 8 días. Ya vimos 2 clases en cuanto a la iniquidad. Ahora nos vamos a introducir a qué es una maldición y en la siguiente clase vamos a dar las características de ciertas maldiciones, ¿verdad? Que en la maldición que entra a causa de qué iniquidad, para que podamos estar renunciando y rompiendo. Este proceso es toda la vida, desde que entramos nosotros en los caminos del Señor. El proceso de nuestra liberación es hasta que nos muramos, ¿verdad? Porque eso no es de la noche a la mañana. Hoy nos libramos de una cosa, mañana de otra y de otra, pero lo que aquí importa es que ya tengamos el conocimiento de que no es normal lo que nosotros vivimos para poder liberarnos. El proceso es, como decimos, toda la vida va a ser que cada que nosotros veamos nuestra condición, nosotros vamos a estar rompiendo, 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 hasta que definitivamente, pues vayamos de gloria en gloria, ¿verdad? Y pues nos vamos a graduar cuando ya nosotros nos vayamos con el Señor. Ahí va a terminar nuestro largo camino, ahí va a terminar todo lo que nosotros batallamos, pero afortunadamente nos vamos a ir poco a poco despojando de cosas. Nos comentaban algunas hermanas que están trabajando en esto muy fuerte, están trabajando, están en ayuno, están renunciando y ha tenido ataques, por supuesto, pero ha sido a causa de que el diablo es un mentiroso y siempre va a hacerte creer que al momento de que tú te quieres liberar, de renunciar, él va a poner trabas y va a hacerte creer ni le sigas, porque voy a lastimarte, voy a hacerte esto, pero sabemos que él no puede hacer nada porque nosotros tenemos la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros vamos al momento de estar renunciando, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, pidiéndole que mande ángeles que estén a nuestro favor y suplicándole que todo lo que renunciemos en el nombre de Jesús. Y como ya les he dicho, ¿no? Siempre atando espíritus de contragolpe, venganza, revancha, violencia,
para el que no quiera venir aquí a manifestarse o a hacer algo, ¿verdad? De que, estás renunciando, pues vas a ver, te voy a poner una trampa, voy a poner problemas en tu casa, con tu marido, con tus hijos, en tu trabajo, en la escuela, qué sé yo, ¿no? Siempre va a haber un contragolpe en ese aspecto, pero atamos esos espíritus en el nombre de Jesús para que nosotros continuemos eh, renunciando y renunciando y renunciando hasta que veamos cómo vamos de gloria en gloria y vamos a sentir como si estamos perdiendo kilos de una manera espiritual, porque cada vez nos vamos a sentir más ligeros de tanta carga de pecado que traíamos y que por la gracia de Dios, ahora estando ya en Cristo, con su ayuda podemos ser libres, verdaderamente libres. Entonces, ya nos introdujimos en 2 clases hablando sobre qué es la iniquidad, ¿verdad? Ya tenemos el concepto y lo que representa y significa lo que es una iniquidad, por qué vino la iniquidad, qué es lo que provoca la iniquidad. Ahora vamos a entrar a la introducción de qué es una maldición. Ya entendiendo en esta clase qué es una maldición, la próxima clase vamos a introducirnos a estar mostrando y hablando sobre esta maldición, de dónde vino, de qué iniquidad vino y cómo romper con ella. Y poco a poco vamos a ir saliendo adelante. Van a ver que el Señor siempre hace esto y con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos a ser libres en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, pues iniciando en esto que es una maldición, es el pago establecido por Dios en la vida de una persona y su descendencia como resultado de la iniquidad, ¿verdad? Es el resultado, siempre va a ser el resultado de la iniquidad. Así que una maldición es la forma mediante la cual se manifiestan las desviaciones de quién, de nuestros antepasados. Ahí se van a manifestar y si ustedes hacen su árbol genealógico, ahí se van a dar cuenta, uy, mi papá, mi abuelito, mi tío, hacían esas cosas y yo me estoy inclinando o ya me incliné a hacer lo mismo, ¿verdad? Y vemos aquí en Deuteronomio 28, 15, 19 las consecuencias de la desobediencia. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Esa era la consecuencia de no guardar los mandamientos, estatutos y decretos antes de Cristo. Por eso estábamos tan emproblemados, porque no podíamos con esa carga. Sin embargo, cuando viene Cristo en nuestra vida, Él dice que Él paga por todo, porque nosotros no teníamos la capacidad para obedecer todo. Y viene Cristo, paga por nuestras iniquidades, pecados, maldades, y nos libera de la paga, porque Él pagó el precio. Pero las consecuencias ahí están, las secuelas ahí están. Entonces, nosotros tenemos que conocer que hay maldiciones a causa de la raíz de la iniquidad, de diferente tipo de iniquidad que tengamos, que heredamos de nuestros ancestros y que nos llevan a pecar, ¿verdad? Ya dijimos que la iniquidad es la raíz, el tallito por donde pasa la savia es la rebelión y el fruto es el pecado, ¿sí? Y que nosotros debemos comprender y entender que hasta que no cortemos con la raíz, va a seguir dando fruto. Así que una maldición generacional es la consecuencia de la raíz de la iniquidad de una familia. Y esta se manifiesta en problemas que surgen de generación en generación debido a pecados recurrentes.
Si no recuerdas simplemente cómo era tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita, cómo eres tú y cómo son ahora tus hijos. O sea, es como una cadenita, ¿verdad? Tu carácter, tu manera de hablar, de pensar, así como nosotros traemos en el ADN, la genética, en la genética y en el ADN, de qué color son tus ojos, de qué color es tu piel, a quién se parecen, las manos son parecidas a las de la abuela, el monito de caminar, de quién, de qué familiares, lo mismo es en lo espiritual. Vamos a inclinarnos a pecar con las iniquidades de nuestros ancestros. Así que desafortunadamente, si nos vamos nuevamente al Génesis, recordemos que al pecar Adán y Eva, todos hemos nacido con esa tendencia a la iniquidad, al pecado, a la rebeldía ante Dios, ¿verdad? Ya hace 8 días vimos dónde comenzó, dónde se inició la iniquidad y sabemos que es primeramente por la rebelión del diablo, la rebelión de un ángel, de un querubín, y después a causa de que lo engañó a Adán y Eva, también recibió esa iniquidad, por la rebelión pecó, y de ahí nosotros todos hemos sido condenados al pecado. Ahora que ya estamos en Cristo, podemos ser libres con la ayuda de Dios, porque para esto vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces, lo que estamos aprendiendo es cómo ser libres, ¿verdad? Ya sabemos que Cristo hizo todo en la cruz, pero cómo lo aplicamos a nuestra vida, esos beneficios. Y nosotros estamos ahorita viendo qué es una maldición, por dónde viene la maldición y cómo se pasa una maldición de generación en generación. Podemos ver familias en las que prevalecen pecados específicos en cada familia, ¿verdad? Y nosotros podemos ubicar qué pecados hay en mi casa. Es decir, desde abuelito, abuelita, mamá, papá y bisabuelo, pero no recuerdo al bisabuelo. Me baso solamente en lo que recuerdo de mi abuela. No conocí a mis abuelos, nada más conocí a la abuela materna. Me baso en eso, me baso en lo que hacían mis tíos, cómo eran mis tíos, los hermanos de mi mamá. Me baso en mi mamá. Del lado de mi papá tampoco conocí a mis abuelos. Me baso solamente en mi padre. Y de ahí en lo que yo hago, ¿verdad? Ahí es donde yo veo que hay pecados específicos, ¿verdad? Y la ley de la herencia es una raíz de iniquidad en el medio, y más bien es del medio por donde se pone en movimiento una maldición. Ya dijimos que para que haya una maldición tiene que haber como base una iniquidad, ¿sí? Entonces se pone en movimiento siempre en las 4 áreas de nuestra vida, sea física, en enfermedades, sea económica, ya sea pues próspero o siempre estés en pobreza. En la emocional, porque hay trastornos en tu mente, hay problemas mentales, hay problemas de que tienes algún tipo de enfermedad de esquizofrenia, de locura, qué sé yo. Y en el área emocional, porque definitivamente, pues tienes problemas, ¿verdad? De rechazo, eres una persona no muy segura de ti misma, con baja estima, siempre estás criticando a la gente, eres envidiosa, y todo eso vamos a ver quién era así, ¿verdad? Así que entendemos que de la misma manera que la bendición se transmite, también la maldición se transmite. Se transmite de generación en generación, ¿sí? Yo tengo unos hermanos de mi abuelo que son personas que nacieron en Celaya. Estos tíos abuelos eran muy ricos esos hombres.
tenían demasiadas haciendas, ranchos, ganado, pero mi abuelo era un hombre como la oveja negra y él renunció a su herencia por andar en la vida loca. Y era un hombre de una familia de alcurnia. Incluso la mamá de él, o sea, mi bisabuela, era francesa. Entonces ellos tienen rasgos de gente, así como muy blancos, ojos azules, qué sé yo. Pero de verdad que ni siquiera recuerdo yo a mi abuelo porque era un hombre que siempre andaba alcoholizado, nunca estaba en su casa, se desaparecía. Así que cuando yo nazco ya no alcanzo yo a tener mucho relación con él. Creo que murió cuando yo tenía unos 8 años, no recuerdo bien, pero no lo ubico. Solamente recuerdo que era una persona adicta, que era una persona que nunca estaba con mi abuela, que era una persona que abandonaba por la adicción a sus hijos. Entonces, todo eso lo estuve en el tiempo que yo estuve estudiando esto hace 10 años, todo esto lo apunté, lo escribí, porque son características de dónde puede venir una maldición, ¿verdad? Que pudiera yo tener una adicción alcohólica, a mis hijos, qué sé yo. Lo he visto en mis hermanos, lo he visto, que ellos heredaron eso. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, ubicar dónde está el problema, la raíz de mi problema mío y de mis hijos. Y cada hijo, pues, si está en Cristo, pues también ser libre, ¿verdad? De eso se tratan estas clases, ¿sí? No de juzgar a nadie, ni de enjuiciar a nadie. Simplemente yo quiero ser libre, yo. Si la otra persona no quiere ser libre, es tu problema, pero yo voy a ser libre porque yo estoy aprendiendo cómo ser libre en Cristo Jesús. Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en este diagrama, dice que una raíz de iniquidad siempre va a producir pecado. Dijimos que era el fruto, ¿verdad? De la iniquidad. Y pecado es errar en el blanco. Entonces, si produce pecado, nosotros siempre vamos a estar errando en el propósito divino para el cual nos llamó el Señor, porque andamos desviados. Una iniquidad también dice que seduce, porque te dice, esto es bueno cuando es malo, y esto es malo cuando es bueno. O sea, te presenta siempre las cosas de manera diferente para que tú caigas en el pecado, ¿verdad? Y una raíz de iniquidad arrastra, de tal manera que ya después ya es imposible controlarla, ¿sí? Si no te das cuenta de que esa es una raíz, por ejemplo, de alcoholismo, una raíz de adicciones, y su fruto va a ser el alcoholismo. Si yo no la controlo, ya después te vas a volver alcohólico, se va a volver alcohólica la persona y ya no hay manera de controlarla, ¿verdad? Hasta que ya están hundidos, hasta que ya, como dicen, tocan fondo y hasta que buscan verdaderamente de Dios. Entonces, eso es lo que provoca la iniquidad. Así que el propósito de la raíz de iniquidad siempre va a ser alejarnos del propósito de Dios a causa de las obras de la carne. Ya vimos lo que dice en Gálatas, ¿no? Que las obras de la carne, ¿cuáles son? ¿Sí? Entonces, a causa de estas obras de la carne, nosotros nos alejamos del propósito divino de Dios y el Espíritu Santo lo que hace es acercarnos a los propósitos divinos de Dios y ahora ya estamos en Cristo. Así que necesitamos estar conociendo qué raíz de iniquidad hay para que yo la rompa y yo pueda cumplir con el plan de Dios, con el propósito divino de Dios. ¿Para qué? Para que yo haga su voluntad. ¿Continuamos?
Vamos a ver el ejemplo de dos personajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, que heredaron una maldición por causa de una raíz de iniquidad. Vamos a verlo. Primero vamos a ver a Abraham. Bueno, a Cam, el hijo de Noé. El pecado de Cam fue ver la desnudez de su padre. Y desafortunadamente, a causa de esto, como resultado, sus descendientes, que son los que habitaron en Sodoma y Gomorra, heredaron la iniquidad de la impureza sexual. Este hombre vio la desnudez de su papá, no lo cubrió, sale y les avisa a sus papás, a sus hermanos, ay, papá está desnudo. Lo pudo haber volteado los ojos y cubierto, pero no lo hizo. Y todavía salió a informarle a sus hermanos, papá está desnudo. ¿Y qué iniquidad arrastró este hombre? La de la impureza sexual, y de ahí todas sus generaciones hasta llegar a derribar, más bien a contaminar toda una familia y después toda una nación que era Sodoma y Gomorra, y eran perversos, ¿verdad? Ellos heredaron la iniquidad de la impureza sexual, y si ustedes estudian sobre lo que pasaba ahí en Sodoma y Gomorra, de verdad que fue algo espantoso, que es lo que ahorita estamos viviendo, ¿verdad? Y en Génesis 9, 20, 24 explica esto, dice, después comenzó Noé a labrar la tierra, ¿se acuerdan? Cuando viene el diluvio, él está con sus 3 hijos, sus 3 nueras, a su esposa, está él, son 8 personas que se salvaron, ¿verdad? Del diluvio. Ya cuando bajan las aguas, dice que él comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y pues ya sabemos que de ahí sale el vino, ¿verdad? De la uva. Bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás para no ver a su papá, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Entonces lo maldijo. De ahí entró la iniquidad de la impureza sexual a toda una nación, porque él formaba parte, ¿verdad? Como resultado, vemos que esta iniquidad atrajo la maldición que llegó a todas sus generaciones. Fíjense cómo esta iniquidad, ¿qué trajo? Maldición. Porque al final de cuentas fue destruido Sodoma y Gomorra por su pecado. No quedó ninguno con vida. Por eso ahí vivía Lot, el sobrino de Abraham, y el Señor permitió que saliera Lot antes de destruir Sodoma y Gomorra, porque ya había llegado hasta sus oídos la perversión de la impureza sexual que había en Sodoma y Gomorra. Y ahorita está sucediendo lo mismo. Dios está viendo la perversión tan grande que hay en el planeta. Y él está atento a todo esto, y yo no sé qué va a pasar, pero Dios ya está, me imagino que el Señor ya su paciencia ya no la tolera, porque ahora cada vez está peor esto, ¿verdad? Está peor que Sodoma y Gomorra, el planeta. Así que no nos extraña que pueda venir juicio sobre el mundo entero. Continuamos. Ubiquen cómo de una iniquidad vino la maldición, ¿verdad? Ahora, cuando Abraham, Sara y su familia, vamos a hablar de Abraham, cuando Abraham, Sara y su familia dejaron su tierra para ir a Canaán,
Resulta que Sara era en ese tiempo joven, muy bella, y me imagino que llamó la atención del rey de ese lugar de a donde llegaron a Canaán, pero llegaron a una parte que se llama Gerar. Y dice, y al llegar a Gerar dijo al rey de ese lugar que Sara era su hermana, porque era hermosa y temía que el rey lo matara para tomarla como mujer a ella. Entonces nosotros vemos aquí en Génesis 21:2 cómo Abraham al momento de mentir, mintió porque tenía una raíz de iniquidad de temor. Y lo que provocó que él mintiera pensando, me va a matar el rey para quedarse con mi esposa. Entonces le hizo creer, de hecho, si era su media hermana, ¿verdad? Porque antes así se casaban. Pero le dijo, no, no es mi esposa, es mi hermana. Entonces, ahí estamos viendo que este hombre, Abraham, tenía una raíz, fíjense, un hombre de Dios, un hombre que hablaba con Dios, pero tenía esa raíz de iniquidad, de temor. Dice Génesis 21:2, de ahí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, mi hermana es, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, o sea, se la llevó. ¿Por qué? Porque dijo, es mi hermana, a causa de esta iniquidad de temor. Iba a provocar una destrucción matrimonial, iba a provocar que el rey la tomara como esposa y él se quedara sin ella, sin la esposa. Y todo por el temor. Y más adelante, porque este hombre, si ven la historia completa, este hombre pues se da cuenta porque Dios le manda un castigo y dice, ¿qué ibas a hacer? ¿Por qué no nos dijiste que era tu hermano, tu esposa, no? Y entonces el rey se la devuelve, pero porque Dios intervino. Y ya cuando ya pasa el tiempo, tienen a su hijo y todo a Isaac, resulta que Isaac comete el mismo pecado, porque Isaac heredó de su padre la raíz de iniquidad de temor. Lo vemos en Génesis 26:6-7. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Por qué cometer el mismo error? ¿Por qué cometer el mismo pecado? Porque venía heredando la raíz de la iniquidad de temor. Entonces, si se dan cuenta y se analizan ustedes y yo, vemos que hemos cometido los mismos errores que los papás, pero creo que hasta los hemos multiplicado, porque traemos esa iniquidad. Y la iniquidad hace que nos inclinemos hacia este fruto del pecado, de determinada iniquidad. El temor, la raíz de iniquidad, de temor, va a hacer que tú cometas muchos errores y peques con un espíritu de mentira, de engaño, porque tú quieres quedar bien con la gente, porque tienes temor de que si no dices la verdad, probablemente tengas problemas. Temor a las autoridades y mientes. Temor a los maestros, mientes. Temor en la iglesia, mientes. Temor en tu familia, mientes. Temor con el esposo, con los hijos, mientes, mientes, mientes. O siempre cambias las versiones. Entonces,
esa es una raíz de iniquidad, de temor, porque tienes temor a que se sepan la verdad, tienes temor a que la gente no te aprecie de la misma manera, tienes temor a perder algo que tú amas, en fin, tantas cosas. ¿A qué le tienes temor y por qué estás tú incluso mintiendo con tal de evitar problemas? ¿O estás tú aguantándote a vivir una vida difícil porque el temor de que, y si hago esto, ¿qué va a pasar? Y si hago lo otro, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces ahí nos damos cuenta, ahí escríbelo en tu cuadernito. Creo que yo tengo esta raíz. Y a renunciar, a renunciar. Porque por eso muchas veces abusan de ti, por el temor a ciertas cosas. Así que un creyente puede seguir arrastrando maldiciones ancestrales y generacionales como alguien que ya recibió a Jesús como Señor y Salvador, el que ya murió por ti, por mí en la cruz, el que ya nos justificó, nos reconcilió, nos adoptó, nos glorificó, nos redimió, el que ya pagó por nuestra justificación, reconciliación, adopción, glorificación. Es alguien que está arrastrado por maldiciones ancestrales generacionales porque no ha confesado, aunque ya está en Cristo y porque no ha renunciado. No es que el evangelio no sea efectivo, no es que la sangre del cordero no sea efectiva, no es que la palabra de Dios no sea efectiva, es que yo no he renunciado a algo que yo sé, que lo traigo de generación en generación. Por eso cuando vamos a la iglesia, ¡ay, cómo está bendecido! ¿Cómo está? Ay, bien, muy bien. Cuando estás de cabeza, todo tienes de patas, digamos. Pero por la pena decimos, todo bien, perfecto. Entonces, ahorita que estamos estudiando estas clases que nos están conviccionando el Espíritu Santo y que nos está dando las herramientas para ser libre, verdaderamente libre, y que de verdad podamos decir, bien bendecida estoy, va a ser una realidad. ¿Por qué? Porque voy a librarme de todo aquello que me estorba. Y no es porque no podemos nosotros callarlo por vergüenza. Quizás no lo vamos a decir a la gente, pero lo voy a trabajar yo con el Señor, porque con quien yo tengo que trabajarlo es con Dios, ¿sí? No con los hermanos en la iglesia. Ay, miren, tengo esta iniquidad. No, después ya hasta te etiquetan, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros descubrir que aunque estamos ya en Cristo, no hemos aplicado ni hemos tomado los beneficios de la cruz. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos habíamos dado cuenta o a lo mejor no le entendíamos, ¿verdad? Si tú estás viendo que hay maldiciones en donde tus finanzas siempre están mal porque tú tienes dinero, tú trabajas, tú te esfuerzas, tú luchas por tener, no estás de perezoso, estás trabajando. Y ya que tienes el dinero, como de repente aparecen que ya tienes un problema, que una enfermedad, que el coche, que aquí, y se te espuma el dinero. Ay, es donde dices, ¿qué hay? ¿Por qué? Porque hay una raíz de iniquidad en donde esa raíz de iniquidad es de miseria, de pobreza, de escasez. Y todo lo que llega a ti, aunque trabajas y eres próspera, se te desaparece. Nunca te alcanza. Vives al día, aún ganando bastante dinero, porque siempre pasa algo que te roba la bendición. Pues trabajar en eso y renunciar, ¿verdad? Así que un creyente puede seguir siendo arrastrado por maldiciones ancestrales y generacionales, sí,
Aunque podemos decir que hay iniquidades que prevalecen dentro de algunas familias a causa de no haber entregado su vida a Cristo y desconocer la obra de Cristo, ¿verdad? Porque si la conocieran por medio de ella, podríamos ser libres, verdaderamente libres, de toda maldición generacional ancestral si nosotros estamos renunciando, confesando y liberándonos, ¿verdad? Pero la gente que no tiene a Cristo, ¿cómo le va a hacer? Si nosotros, estando en Cristo, miren cómo estamos de problemados. Entonces vemos que hombres de Dios continúan viviendo en maldición. Hay pastores que se han suicidado. ¿Por qué? Porque venía una raíz de iniquidad familiar, ancestral, generacional, que todos se suicidaban. Espíritu de muerte, raíz de iniquidad, de mortandad. Pero hice caso omiso a las coincidencias, según, ¿verdad? Pero no son coincidencias, son deincidencias, ¿verdad? Que nosotros no hemos puesto atención a esas cosas repetitivas, nada más decimos, ay, eres igual a tu abuela, ay, eres igual a tu abuelo, ay, así eras. No, no es normal que seamos iguales en problemados, conflictivos, pobres, enfermos. No es normal cuando ya estamos en Cristo. Sin Cristo, pues no se, ahí está la secuela, pero ya en Cristo, ¿por qué estamos en esta condición? Y la palabra del Señor nos enseña que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Él ya hizo todo en la cruz del Calvario. Y esto incluye pobreza, enfermedad, muerte por accidentes, suicidios, divorcios repetitivos, rompimientos de la familia, desgracias constantes, orfandad. Todo eso son ciclos y raíces de iniquidad de nuestros ancestros. Aquí en Gálatas 3:13 dice, de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición, nos redimió Cristo, ¿verdad? Esa es otra versión, no es la Reina Valera. Y bueno, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Se imaginan? Cuando Cristo muere, es colgado en un madero, por eso dice que él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, porque solamente los delincuentes eran ahí sacrificados, ¿verdad? Desafortunadamente era pues un castigo de los más terribles, que quedaran ahí como empalados, se le llamaba. Entonces, Cristo tuvo que pasar por esto para que la maldición ahí en la cruz se clavara, para que allá anulara toda acta de decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, y lo puedo decir, desde Adán y Eva, ¿no? Y la quitó del medio y la clavó en la cruz. Ahí está escrito, pero él tuvo que pagar. Decimos que la salvación es gratuita, sí, pero al Señor Jesús sí le costó la vida. Le costó derramar su sangre, le costó sufrir, ser avergonzado, ya lo vimos en Cristología, ser avergonzado, desnudado, abandonado, rechazado, repudiado, ser golpeado, ser herido, todo lo que sufrió antes de subir a la cruz. Ya vimos los sacrificios, los sufrimientos vicarios antes de la crucifixión y después de la crucifixión. Entonces, Perdón, hable tu micrófono, por favor. se apagó solo. Sí. Entonces, ¿sí me escucharon que Cristo pagó en la cruz?
Sí. Bien, continuamos. Ya está todo hecho, ya nada más hay que tomar todos los beneficios de la cruz para hacerlos y aplicarlos a nuestra vida. Entonces, volvemos a preguntar, si Jesús ya nos redimió, ¿por qué todavía un creyente camina y vive en maldición? ¿Por qué? Si nosotros nos fuéramos al libro de Deuteronomio 28, ya vimos lo que vimos hace un momento al inicio, que era maldito todo, maldito a tu canasta, maldito. Si no obedecías, todo era maldito. Si obedecías, todo era bendito, ¿verdad? Pero ahí el Señor decía, tú decides. Aquí está la vida, aquí está la muerte. Aquí está la bendición, aquí está la maldición, tú escoge. Por eso están esos caminos. ¿Por qué vives en maldición? Porque no quieres ser libre o porque no sabes cómo ser libre. Y si acabas de conocer a Cristo, estás apenas en los caminos del Señor, pues no sabes ni cómo. ¿Por qué? Porque en muchos lugares no te dicen cómo. Ya veniste a Cristo, ya aceptaste a Cristo, ya eres salvo, salvo siempre es salvo, pero tú sigues con problemas y te la pasas en consejería. Pero al final de cuentas no te dicen que es una raíz de iniquidad que vienes cargando de generación en generación y que tienes el poder para romperlo por medio de nuestro Señor Jesucristo, aplicando todo lo que hizo Cristo en la cruz, rompiendo con toda iniquidad que tú heredaste sin que tú quisieras heredarla, porque dijimos que nosotros heredamos la iniquidad por medio de el cordón umbilical. El Señor puso nuestro embrión en el vientre de nuestra madre y al empezar a nutrirnos por medio del cordón umbilical, ahí venía toda la información y la decodificación en los genes y en el ADN. Y así como nosotros, por medio de esa decodificación de genes y ADN, estamos siendo parecidos a nuestros familiares físicamente, también espiritualmente heredamos la maldad de nuestros ancestros. Y hemos batallado mucho, sobre todo cuando no estábamos en Cristo. No sabíamos ni por qué vivíamos como vivíamos, por qué me pasó esto, por qué me casé con fulana, con fulano, por qué estoy viviendo lo que vivo, por qué estoy sufriendo lo que sufro, por qué no prospero, por qué cada que emprendo algo no funciona. Pues era por eso, por la iniquidad que heredamos. Pero ya estamos en Cristo y podemos ahora trabajar con la ayuda de la sangre del Cordero, del nombre de Jesús, del Espíritu Santo, porque el Padre ya dio todo, nos dio al Hijo para que Él muriera por nosotros en la cruz del Calvario y para que nos librara, porque dice que Él sufrió por todo y Él maldijo todo y lo clavó en la cruz, lo anuló, lo canceló. Somos libres, pero hay que renunciar, hay que estar con nuestra boca renunciando. Yo les decía ayer a una hermanita que tiene cáncer, pasé a orar por ella y el Señor me dijo, dile que dile que el poder de su sanidad está en su boca. Yo le dije a ella, yo dije, yo no sé qué ha hablado, yo no sé qué ha declarado, se ha automaldecido, pero si el Señor dijo, dile que el problema está en su boca, y para erradicar este cáncer también tiene que soltar, así como habló con su boca alguna cosa, se automaldijo o la falta de perdón a quien aborrece, a quien odia, y eso es una raíz de iniquidad, de falta de perdón, que hace que nosotros, los frutos son el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, y de ahí
eso pasa a los órganos vitales, enfermedades. Entonces, vean la importancia de ser libres, incluso para tener sanidad física, emocional y espiritual, y económica, porque también maldecimos nuestras finanzas. Continuamos. La palabra redimir significa rescatar o sacar de esclavitud, pagar la deuda en su totalidad. Para que podamos comprender, tenemos que saber lo que es ilegal, o más bien lo que es legalmente nuestro. Y hay mucho creyente, ¿verdad? Nosotros, en especial, sabemos que Jesús pagó por todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, las maldiciones, la enfermedad, la pobreza. Sabemos que legalmente es nuestra libertad. Jesús lo hizo todo hace más de 2000 años y lo pagó en la cruz. Sin embargo, hay cristianos que todavía no se han apropiado de lo que él hizo en la cruz en su totalidad. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Por favor, vas a creer que así como te salvé, te puedo sanar, te puedo liberar, puedo hacer cambios radicales si tú lo crees, entregando nuestra iniquidad con la boca, confesándolo, ¿verdad? Dijimos, yo reconozco que estoy mal. Reconozco que traigo esta iniquidad y quiero renunciar. Yo reconozco primeramente mi maldad, la maldad de mis ancestros que heredé. Y lo estoy confesando. Yo heredé esta iniquidad y le digo por nombre al Señor, lo confieso. Y ¿sabes qué? Hoy me arrepiento de no haber renunciado porque yo pensé que los demás tenían la culpa y yo no. Renunciando. Y voy a totalmente, cuando me arrepiento, dijimos que después será la renunciación. Ahora renuncio a esta iniquidad y la llevo a la cruz del Calvario para que nunca más vuelva a dar fruto, porque ya Cristo anuló esta maldición y la clavo en la cruz, la pongo a los pies de Cristo para que la clave en la cruz del Calvario. Pero yo ya confesé, ya reconocí, ya confesé, ya me arrepentí y ya renuncié. Y dijimos que después de estas 4 cosas que hagamos, pidamos al Espíritu Santo, ven y llena los vacíos que dejó esta iniquidad, esta rebelión, este pecado. Porque yo no quiero que regrese, porque yo no quiero que el diablo diga, dejaron la puerta abierta y está limpiecito, traigo 7 invitados peores y mi estado puede ser peor que el primero. Así que nunca vamos a dejar ningún hueco, ningún vacío después de arrepentirnos, después de renunciar. Siempre vamos a tener que llenar esos vacíos, esos huecos, esos espacios, llenarlo con el Espíritu Santo de Dios para que el diablo nunca pueda ver vacío esos espacios. Pero bueno, estamos hablando de las maldiciones. ¿Continuamos? Cuando nosotros empezamos a renunciar a toda raíz de iniquidad, de la que sea, que nosotros estemos, que el Espíritu Santo nos pueda estar revelando, mira, esta es la raíz de iniquidad. Descubrir por la forma en que actúan nuestros ancestros, ¿verdad? Yo no conocía a mis bisabuelos, pero a lo mejor conocí a los abuelos, recordar cómo eran. Y cómo son nuestros padres, recordar ciertas cosas que tienen nuestros padres. Y ahora cómo soy yo, ver que yo me estoy pareciendo a mi papá y a mi mamá. Hasta no nada más en lo físico,
sino también en lo espiritual. Entonces ahí es donde yo voy a tener que comenzar a renunciar. Y esto no va a ser inmediato, ¿verdad? No va a ocurrir la liberación total, ¿verdad? Porque tenemos que ir trabajándolo, ir a la cruz, apropiarnos de la salvación, de la liberación, del rescate, ¿verdad? Porque es un regalo que recibimos por medio de la fe en el conocimiento de que Jesús nos redimió de todas las maldiciones y vamos a pelear por nuestra sanidad, por nuestra liberación, porque nos pertenece, porque Él ya pagó ahí en la cruz con su sangre. Cuando el diablo viene y me dice, tú eras así, sí, sí lo era. Y de repente tú todavía, sí, tal vez, pero ¿qué crees? Que voy de gloria en gloria, que voy sanando poco a poco, que me voy liberando poco a poco. Ya no hay tantas manifestaciones de lo que yo tenía. ¿Por qué? Porque yo estoy renunciando, renunciando, renunciando hasta que ya no tenga nada de lo que yo tenía. Por eso la gente muchas veces dice, ¿qué te pasó? ¿Te ves diferente? Ya no hablas como hablabas, ya no actúas como actuabas, ya no piensas como pensabas, porque estoy trabajando al renunciar a todo esto que yo traigo de generación en generación, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, con la ayuda de la sangre del Cordero, con la ayuda de lo que Cristo hizo en la cruz. Miren, el que se nos revele a nosotros, y esto es lo que el diablo teme, alguien que descubra que yo tengo derechos legales al tomar lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo ya nos salvó, nos liberó, nos rescató. Entonces, cuando yo tengo esa certeza y esa seguridad de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí, ahí es donde yo empiezo a trabajar, a estar renunciando, y aunque el diablo me diga, no vas a poder, esta, esta iniquidad es de generaciones, desde 1500, fulano. Así eran los aztecas, así eran tus ancestros, ¿verdad? ¿Y qué con esto? Ahora soy nueva criatura, ahora soy hijo de Dios, ahora yo ya fui comprado y pagado a precio de sangre, ahora le pertenezco a Cristo, yo ya fui transferido del reino de las tinieblas al reino de Dios, tengo derechos legales, tengo de verdad, legalmente, tengo mi liberación, legalmente soy libre, aunque ahorita parece que no, pero legalmente soy libre. Bueno, pues voy a trabajar para pelear por mi liberación. ¿Por qué? Porque tengo derecho. Y ya no me puede engañar el enemigo, ya no puede, porque ya se hizo una realidad en mi vida, ya me fue revelado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Por tanto, en base a lo que Cristo hizo por mí, yo puedo tomar esas armas, esa herramienta y esa palabra para decir, sí, a lo mejor todavía soy lo que eran mis ancestros, ¿no? A lo mejor todavía actúo como mi mamá actuaba, pero como yo no quiero actuar como ella lo hacía, entonces yo voy a renunciar en el nombre de Cristo Jesús y voy a estar cancelando y cancelando y cancelando todo hasta que sea verdaderamente libre. ¿Sí? Colosenses 1, 12, 14 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjense,
El Padre nos hace aptos para participar de la herencia de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Yo tomo y agarro esa palabra y yo le digo al diablo, ¿sabes qué? Sí, todavía hay algunas cosillas que no he podido quitarme, pero yo ya fui transferida al reino de Dios. Yo ya no estoy aquí. Yo ya no soy parte del reino de las tinieblas. Yo soy parte del reino de Dios. Y así me tenga que pulir como me dijo el Señor el día que mi madre partió. Antes de que muriera, en la mañana, yo les he comentado que en la mañana, en la madrugada, como a las 4 de la mañana, el Señor me despierta y me dice, textualmente, me dice, un diamante se ha postrado a los pies de Cristo. Y yo dije, ¿qué es eso? Entonces yo lo escribí para no olvidarlo. Las palabras textuales. Al ratito otra vez, como a los 2 minutos, me dijo, un diamante se humillaba a los pies de Jesús. Y luego otra vez, un diamante se ha postrado a los pies de Cristo. Entonces, yo no entendí, yo nomás lo escribí, dije, no sé qué significa, Señor, pero yo lo escribo. A las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, fallece mi madre. Todavía no entendía yo, ni siquiera me acordaba de la palabra que me había dado el Señor, pero ya cuando llegó el féretro con el cadáver de mi madre, cuando yo me acerco a verla, la habían maquillado tan bonito, se veía dormidita, se veía tan bonita, tan hermosa. Y yo le dije, Señor, ¿dónde está mi madre? Porque ella nunca quiso verdaderamente aceptar a Jesús. Ella sí me decía, sí, yo creo en Cristo, hija, sí, sí, siempre decía, sí, sí acepto a Cristo, pues, ay, ¿cómo no voy a aceptarlo? Pero seguía con las imágenes, con las vírgenes, con esto, con los santos. Entonces, por eso yo tenía mis dudas. Y cuando yo estando ahí en el féretro, yo le digo, Señor, ¿dónde está el alma de mi madre? Él me dijo, yo te lo dije en la mañana. Un diamante se ha postrado a los pies de Cristo. Entonces, hermanos, estamos siendo procesados. A lo mejor como carbones somos, pero el Señor está pule y pule y pule y pule y pule hasta hacernos diamantes. Pero ya no desde el reino de las tinieblas, sino que ya hemos sido trasladados al reino de Dios. Y ahí en el reino de Dios estamos siendo pulidos para ser aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Así que ya no debemos de tener temor. Porque pueden decir, bueno, pero está ya en Cristo y de todos modos, mírala cómo actúa luego. Estamos siendo procesados hasta terminar de ser unos verdaderos diamantes. Así que aférrense a la verdad y no a las mentiras del diablo. Tenemos que trabajar, tenemos que renunciar y sí podemos ser libres. ¿Por qué? Porque estamos declarando nuestra renunciación en el nombre de Jesús. Lamentablemente hay muchas personas y aún pastores del evangelio que creen que las maldiciones no existen, pero caramba, estamos viendo cómo estamos emproblemados. Y además la Biblia nos enseña que Dios visitará la maldad de aquellos que no obedecen su palabra hasta la tercera y cuarta generación, como dice Éxodo 25. Si no, ¿para qué lo dejó escrito si no existen las maldiciones? Dice Éxodo 25.
no te inclines delante de ellos ni los adores. Está hablando al pueblo de Israel que no fueran a adorar a los dioses falsos, a las imágenes de acera, a los baales, ¿verdad? Dijo, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, fíjense cómo dice, soy un Dios celoso. O sea, no podemos estar adorando a otro Dios que no sea Dios, más bien que no sea Jehová de los ejércitos, que no sea Cristo, que no sea el Espíritu Santo. Entonces, dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, ahí ya lo dijimos la vez pasada, la clase pasada. No te castiga por el pecado de tus papás, sino te castiga porque tú repites el pecado de tus padres, no los de él, sino por la inclinación que tú tienes, por la iniquidad de ellos, te vas a inclinar y cometes el mismo pecado como acabamos de ver con Abraham y con Isaac. Entonces, por eso termina también castigando a los de la tercera y cuarta generación, porque cometen el mismo pecado, porque es la misma iniquidad. Ahora, ¿es posible romper este ciclo de sufrimiento? Dice que las maldiciones corren a lo largo de las líneas sanguíneas, ¿verdad? Así como la bendición corre por la línea sanguínea, ¿verdad? También las maldiciones. Y Dios advirtió a los hijos de Israel que no siguieran a dioses falsos, diciendo en Éxodo 25 lo que acabamos de ver, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero también hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, el Señor les advirtió, porque Él no quería y no quiere castigar a nadie, pero quiere que nosotros entendamos que la iniquidad entró por medio de la maldad, de la rebelión, de la desobediencia de un ángel, que ya fue juzgado y ya fue echado junto con los demás ángeles, pero cayeron aquí en la tierra. Y al ver la creación del hombre y la mujer que hizo el Padre Celestial, para entregarnos este planeta para nosotros, el diablo dijo, no, 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 los voy a llevar a que pequen y se rebelen contra Dios, su creador, para que ellos también hereden la iniquidad. Y de ahí todo hasta el día de hoy estamos sufriendo. Y cada iniquidad trae una maldición, de acuerdo a la iniquidad. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver que de acuerdo a la iniquidad es la maldición. Así que la iniquidad de los padres llega desde la primera hasta la tercera y aún en la cuarta generación y aún en la décima, luego dicen. Así que desde niños podemos ver que tienen una inclinación interna hacia los mismos hábitos pecaminosos. Es increíble. Si tú eres mentiroso, tus hijos van a ser mentirosos. Si tú tomas lo que no es tuyo, los hijos van a hacer lo mismo. Hasta la manera de hablar, de inventar cosas, de exagerar cosas, de decir cosas que no son correctas, de hablar mal, de cómo hablas, pues los niños lo van a aprender y les va a parecer natural y normal. Y al paso de los años van a ir creciendo los hijos y si llegan a tener hijos, sus hijos también van a heredar esa iniquidad. Y entonces dejemos que esto tiene que parar con nuestra renunciación, con nuestro arrepentimiento, para que nuestros hijos no sufran
Más bien nuestros nietos, en mi caso, no sufran lo que ya sufrí yo, lo que han sufrido mis hijos por no tener el conocimiento y de lo que han sufrido, y lo que pueden sufrir mis nietos, ¿no? En el caso de las que son jóvenes, que tienen apenas sus hijos, pongan fin a esto antes de que llegue su tercera generación, ¿verdad? Entonces, es necesario romper y renunciar con todo esto, porque, fíjense, a pesar de que, por ejemplo, nuestros padres ya no están, dice en Lamentaciones 5:7, nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros seguimos cargando con sus iniquidades, porque no importa si están con vida o no, ¿verdad? Porque lo traemos en los genes, lo traemos en la sangre. Por eso es importante esta renunciación. ¿Continuamos? Así que no importa que nuestros padres estén muertos. Y en la tumba, la raíz de iniquidad que heredamos de ellos se está quedando en nosotros. Se ha quedado en nosotros y desafortunadamente no tenemos, si en Cristo no tenemos la solución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son ataduras espirituales que nosotros estamos sufriendo a consecuencia de la herencia de los papás. Y es difícil sin Cristo liberarnos de ellas. Por ello, la familia es importante para Dios y vemos que es claro que no piensa solamente en términos de individuos. Cuando Él entra a un hogar, eres tú la única que se salvó, ok, pero entró una luz. Acabamos de ver que dice los hijos de luz, que tenemos la luz de Cristo, así que entró la luz de esa casa y quieras que no, a lo mejor vas a molestar con esa luz porque había tinieblas. Y como que entraste en Cristo y ahora tú estás en tu casa y la luz de Cristo está, pero sí, centellante, y molestas a los que no tienen la luz. Molestas a aquellos que no tienen la luz de Dios. Pero ya entró la luz a ese lugar. Entonces se cumple y se va a cumplir la promesa de Dios, el pacto de Cristo. Cree en mí y tú y toda tu casa será salva. Aunque veas cómo está tu casa, aunque veas que no responden los demás, pero tú eres la luz que entró a ese lugar, entonces Cristo, o más bien el Padre, no nos está viendo nada más en términos de individuos, te ve en términos de generaciones, porque Él salva generaciones. No importa la condición en la que se encuentren ahorita tu familia. No importa que hasta se molestan porque estás en Cristo. No importa. La promesa es, cree en mí, tú y toda tu casa será salva, porque Dios salva generaciones, no salva una sola persona. A mí me salvó, entré yo Cristo entró a esta casa, entró la luz, nadie quería, terminaron creyendo, ¿verdad? No todos han totalmente creído, porque mi ex marido dijo bye bye, a mí no me interesa, y hasta ahí. Pero los que van a ser salvados van a ser salvados, porque está la luz de Cristo ahí. Por eso incomodas a los que no tienen a Cristo. Y en Mateo 1:17 dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Todos convertidos a Cristo. Así que todas las generaciones de Abraham a David son 14. Desde David hasta el cautiverio de Babilonia, 14. Aquí vemos el árbol genealógico de Jesús. ¿Se dan cuenta desde dónde?
Adán, Noé, Set, Abraham, los hijos de Set, Isaac, Jacob, Judá. Después fue David, después fue Boaz, el esposo de Ruth, ¿verdad? Con el que se casó. Después su hijo de David, Salomón, de Salomón vino este otro rey, que es Ezequías. Y de ahí a Cristo, María y José, de la descendencia de Judá. Por eso son importantes las generaciones. Así que al hacer una alianza a Dios con Abraham, nunca dijo una sola vez, te voy a bendecir solo a ti. Tú ya aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Tus hijos, tu marido, tus papás no quieren, pero a ti no te dijo, solamente a ti te voy a bendecir, sino que le dijo a Abraham, te voy a bendecir a ti y a todas tus descendientes, o sea, todas tus generaciones. Dice en Génesis 22, 17, 18, de cierto te bendeciré, le dijo Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, aunque él traía una iniquidad de temor, pero era un hombre que obedecía a Dios. Y fue bendecido él y sus generaciones. Y a causa de eso, todas sus generaciones por medio de la línea sanguínea fueron bendecidas. Isaac bendecido, Jacob bendecido, y de ahí todos fueron bendecidos. Hasta el día de hoy no hay un judío que sea pobre. Y como nosotros somos de la descendencia de Abraham, porque dice que él iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo, así que nosotros formamos parte del padre Abraham, de su generación, somos parte de la generación. Así que cuando Dios te mira a ti, ve a tu familia, sabe de dónde veniste, sabe la iniquidad que traes de tus ancestros, la ascendencia familiar. Él lo sabe. Él sabe la iniquidad de tus antepasados, sabe de dónde saliste, sabe todo lo que traes cargando, que estás batallando. Pero también dice que te ve a ti y mira a tus generaciones, hijos, nietos, liberados por causa de la obra redentora de Cristo. Y con la ayuda del Espíritu Santo, Él siempre nos va, para esto se quedó el Espíritu Santo, para convencernos de pecado, justicia y de juicio, para poner en nosotros el querer como el hacer, para que nos arrepintiéramos y fuéramos liberados y salvados. El Espíritu Santo es el que nos ha llevado a Cristo. Así que por eso nos está enseñando estas clases, nos está diciendo cómo arrepentirnos de toda iniquidad, rebelión y pecado, nosotros y toda nuestra casa. Porque al comenzar tú, van a seguir los demás. Porque esto es espiritual. Esto no es una clase de enseñanza de 3 pasos, ¿verdad? O una receta de cocina, no. Es la verdad de Dios. Y en Romanos 8:1-2 dice, ahora pues ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya Cristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Por eso siempre hago énfasis en que tenemos que ser liberados de la iniquidad para vivir una vida plena, una vida llena de bendición. Eso no quiere decir que porque no has renunciado a tus iniquidades, si te mueres ahorita, pierdas la salvación. No, la salvación es gratuita. La salvación ya te la dio el Padre. Ya estamos trasladados al reino de Dios, pero el Señor nos está diciendo, te quiero dar bendición. No quiero que estés en valle de lágrimas todo el tiempo. Pero tienes que renunciar a tus iniquidades para ser libre. Así que la cura para una maldición generacional es la fe en Cristo Jesús. Y es estar en sintonía con Él, consagrados, nosotros siempre adheridos a Él. Si tú te olvidas de que atrás de ti el mundo está cayéndose, pero tú dices, yo tengo a Cristo, Cristo es el que me salvó, va a salvar mi familia, porque no nada más me salvó a mí, va a salvar mi familia entera y hasta mis generaciones que vienen en camino, lo creo, pero voy a renunciar a esto, a esto, a esto y a esto. Y yo en vez de maldecir, voy a bendecir. Y miren, hay un profeta que da su testimonio. Hay un programa del el profeta Amaro, me parece. Y ese hermano siempre saca su testimonio y dice, hermano, yo era un borracho empedernido. No tienen ni idea todas las cosas que hacía. Y cada que llegaba a mi casa, mi mamá siempre estaba de rodillas orando por mí. Y cuando me abría la puerta me decía, bienvenido, profeta, varón de Dios. Y le decía, ay mamá, cállese, deje de estar de loca. ¿Qué no me está viendo cómo vengo de borracho, de perdido? Le decía, yo no estoy viendo lo que veo, no lo creo. Yo estoy viendo que tú eres un varón de Dios, un profeta de Dios. Pasados los años, este hombre ahora tiene su programa también en YouTube y en la radio, y él cuenta su testimonio. Él es profeta. Él es un pastor, pero es profeta. Gracias a la fe que tuvo su madre en creer que Dios podía cambiarlo. Así que lo que ahorita estamos viendo, hermanos, véanlo con otro cristal. Pónganse otros anteojos para que vean quién está ahí con ustedes. Una varona de Dios, un varón de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios. Ya no le creen al diablo lo que oyen y ven. Porque el diablo siempre gana por las circunstancias, por las evidencias, porque tú estás viendo y oyendo lo contrario a lo que Dios te ha prometido. Y nosotros ganamos y vencemos por la fe de creer lo que no se ve. Aquí no es creer para ver, aquí es ver para creer. O al revés, ¿verdad? Es creer para ver, no ver para creer. Porque lo que yo estoy viendo, hermanos, al menos de mi casa, me decepcionaría. Pero mi fe está puesta en Cristo, en su promesa, en los pactos, en su palabra, y yo declaro la verdad, declaro la palabra, y entonces se tiene que cumplir la palabra, porque Dios no miente. Romanos 12, 1, 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que por medio de la palabra vamos a renovar nuestra mente. Por medio de esa palabra vamos a transformar, a renovar todo nuestro entendimiento, y entonces, ya estando renovado, vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y su voluntad es sanarnos, su voluntad de liberarnos, su voluntad de rescatarnos, y así va a ser, le guste o no le guste al diablo. Amén. Por tanto, hermanos, nuestra fe debe estar siempre puesta en Cristo. Siempre, siempre, siempre. Y si el Señor nos está enseñando a romper con las raíces de cualquier atadura, de cualquier ligadura, como lo vimos en la enseñanza de las nueve clases, sanidad interior, y de ahí estamos viendo que es la iniquidad, y de aquí estamos viendo que es una maldición. ¿Para qué? ¿Para qué tanta enseñanza? Para aplicarla, para ponerla por obra, para que nosotros terminemos siendo verdaderamente libres, y para que todas las fortalezas de engaño que nos puso el diablo desde que nacimos hasta el día de hoy se rompan. Para que todo argumento del diablo que diga, eso de las maldiciones, tú ya naciste así, punto. No, no, no. Yo ya nací así, ok, pero hay una solución. Hay una manera de ser libres y sanos. Y todo por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya pagó por todo y hizo todo en la cruz del Calvario. Así que tenemos esperanza en que por medio de nuestra confesión, por medio de nuestro reconocimiento, confesión, arrepentimiento, renunciación, nosotros con nuestra boca seamos libres. Y la próxima semana vamos a ver que incluso, miren, maldiciones, porque nosotros nos la autoimponemos. Esta ni siquiera fue una maldición heredada, sino simplemente a raíz de una iniquidad que tengamos, nos vamos a autoimponer maldiciones nosotros mismos por la manera en que hablamos. Y ahí vamos a tener que romper con todo, hermanos. Así que bendito sea el Señor. Permítanme orar por ustedes. Y que Dios nos ayude. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos estás dando estas enseñanzas con el fin de que seamos libres, verdaderamente libres, Padre. Nosotros podemos darnos cuenta que todo lo que ha venido de nuestras generaciones, de nuestros ancestros, ha repercutido también en nuestros hijos, Señor, en nuestros nietos. Y nosotros ya no queremos que esto se multiplique, ya no queremos, Padre. Queremos romper con toda iniquidad, con toda maldición, con toda herencia maldita. Queremos quebrantar todo aquello que el diablo estableció en cada familia, como diseños del infierno, como asignaturas infernales, como designios infernales establecidos por medio del ADN y de la genética, por los derechos legales que tiene de generación en generación, por espíritus familiares, ancestrales, generacionales. Pero en este tiempo que estamos aprendiendo cómo ser libres, Señor, nosotros declaramos que allí en la cruz del Calvario se clava toda la iniquidad de nuestros ancestros, que todos los espíritus familiares, ancestrales, generacionales, ya no tienen derechos legales, porque nosotros hemos aprendido y hemos descubierto que nosotros legalmente podemos ser libres por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Revélanos, Espíritu Santo, enséñanos, dinos la manera de ejercer este poder, esta autoridad
que tú nos das a causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, porque a veces no comprendemos, no entendemos, Señor. Nos hemos acostumbrado, como decía la pastora ayer, no te conformes, porque nos hemos conformado. Pues así es mi vida, ya ni modo. ¿Ya para qué? Queremos vivir los últimos años que nos resten, Señor, o los muchos años que nos queden en paz, en unidad, en armonía, sanos, prósperos, libres, porque tú ya lo pagaste en la cruz del Calvario. Nosotros no estamos haciendo nada ni tomando nada que no nos pertenezca. Nos pertenecen los beneficios de la cruz, porque tú no los diste. Porque para eso moriste en la cruz del Calvario, para dejarlos libres, verdaderamente libres. Y eso es lo que queremos, Señor. Estamos cansados de vivir como vivimos. Estamos cansados de esta situación que cada quien vive en su casa, con esas raíces de iniquidad y esas maldiciones ancestrales, generacionales que heredamos, que nos han tenido cautivos y esclavizados tanto a la miseria como a la pobreza, como a la escasez, como al endeudamiento, como a la enfermedad, como a la depresión, a la tristeza, a la desolación, al divorcio o matrimonios ahí destruidos, matrimonios en los cuales nosotros estamos todavía casados, pero sin tener una relación verdadera. A donde el enemigo ha dicho división, contiendas, disensiones, difamaciones, calumnia, falta de perdón, todo esto que no tenemos nosotros por qué vivirlo ya, porque ya estamos en Cristo Jesús, pero no sabíamos cómo liberarnos, Señor. Ahora nos estás diciendo cómo y enseñando cómo, y el poder lo tenemos en la boca, Señor, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa tanto a Cristo como la salvación, como la liberación, Señor. Enséñanos y revélanos, Espíritu Santo, y muéstranos, divinos, la manera de cómo liberarnos, Señor, porque queremos estar completamente libres para adorarte en totalidad con nuestro ser integral sanado, como dice tu palabra, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, servirte, adorarte. Para eso queremos ser libres, para que tu Hijo sea exaltado y glorificado, para que Cristo sea bendecido, para que todos digan verdaderamente, el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Que nosotros podamos decir, soy libre verdaderamente, alzando nuestras manos con la certeza y la seguridad de nuestra liberación. No podemos seguir siendo cristianos esclavos de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y sentimientos negativos. Perdónanos, porque también la falta de perdón, esa raíz de iniquidad de falta de perdón ha hecho que nosotros enfermemos hasta nuestros órganos vitales, Señor. Perdónanos, porque no podemos adorarte y amarte y servirte con esta actitud, con estas iniquidades, Señor. Y tú quieres que nosotros te amemos con todo nuestro corazón. Y nuestro corazón está dividido por todas las aflicciones, por todos los problemas, Señor. Ayúdanos, por favor. Es nuestro deseo, es nuestra voluntad, es nuestra decisión querer ser libres para que tu Hijo sea glorificado y para que ya no suframos las consecuencias del pecado de nuestros ancestros y los temas repite y repite y repite. Ya no queremos eso, Señor. Queremos cerrar todo ciclo de raíz de iniquidad, de cualquier pecado, de cualquier maldad, de cualquier rebelión, cerrando todos los ciclos para que nunca más vuelvan a reciclarse. Enséñanos
Muéstranos en sueños, muéstranos en visiones, en revelaciones, muéstranos por medio de la naturaleza dónde está la raíz de nuestro problema para poder ser verdaderamente libres al confesar nuestra maldad con nuestra boca y con nuestro corazón verdaderamente romper con todo aquello que nos estorba para que nosotros podamos ser verdaderamente hijos de Dios. Aquí estamos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra y la alabanza. Te damos gracias porque tú nos estás hablando y nos estás enseñando. Espíritu Santo, tú eres el maestro de maestros. Tú eres el que exhorta, redarguye, pero también el que consuela. Bendito seas, Espíritu Santo. Gracias por soportarnos y tolerarnos, por la paciencia que nos tienes, porque te contristamos, te entristecemos, pero ahí sigues, por la encomienda que tienes de parte del Padre, del Hijo, porque tú eres Dios en la tercera persona de la Trinidad. Y el Dios triuno está de acuerdo en todo y por todo. Gracias, Señor, por tu paciencia y tu benignidad. Aquí estamos. Henos aquí, envíanos a nosotros y ayúdanos, Señor, para poder llegar a ser las personas y los hijos con los cuales tú te gozarás de ver los cambios radicales que va a haber después de esto, porque después de nuestra liberación ya no seremos los mismos. Ayúdanos para ayudar a otros, que nosotros también ayudemos a otros después de ser nosotros libres, ir a compartirlos la manera de ser libres también. Porque tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo de Dios, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Toda alabanza y exaltación es para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.